poco de la flexión del buque, ¿sí? Acuérdense, arrufo es cuando, básicamente, como para que tengan una idea, lo levantamos del centro, ¿sí? De la sección media, ese es el esfuerzo de arrufo, y quebranto cuando lo levantamos de la punta, de proa y popa, ¿sí? Entonces, suceden esos esfuerzos de flexión. Volvemos ahora a la presentación. Y vamos a hablar de los buques de carga líquida, en este caso del transporte de químicos a granel, ¿sí? ¿Por qué granel? Hablamos de buque que lleva químicos en estado líquido, ¿sí? O a granel porque no están paquetizados. Cuando hablamos de buques químicos, no solamente, eso sí es un detalle, y lo aclaramos también, pregunta de examen. Un buque quimiquero también se utiliza para referirse a un buque que lleva, por ejemplo, aceite comestible. ¿Sí? Un aceitero entra dentro de la categoría de buque quimiquero. Bueno, un químico a granel, ¿qué complejidad se les ocurre que puede tener? Presiones y temperaturas. Bien, presión y temperatura, bien. Estamos transportando químicos. El químico puede ser corrosivo. ¿Y qué pasa si llenamos un tanque de un barco con un químico que es corrosivo, con ácido muriático, supuestamente? Y se corroe el material y se disuelve Desgasta todo. el casco. Bien, salimos con un barco y llegamos a un agujero, ¿sí? Vamos a navegar y de golpe se nos terminó, desapareció. Bien, En entonces, pocas palabras, sí. ¿cómo? No, que en pocas palabras sí pasa eso. Bien, bueno, es algo que no queremos. Entonces, el principal problema que tienen los químicos que son corrosivos. Los barcos son de acero, entonces ese tanque tiene que tener un tratamiento para que el buque no se corroa, ¿sí? Principal problema. Que el químico no haga reacción con el material del barco también. Exacto, muy bien. Segundo, nosotros habíamos hablado hoy que los tanques tienen que tener, tienen que liberar los gases, tienen que tener venteos, ¿para qué? Para que no hagan vacío y tampoco se inflen, ¿sí? Sí. Bueno, entonces acá tenemos que liberar gases, y los gases capaz que son químicos que son nocivos para la salud, o son inflamables. Entonces también el sistema de venteo de gases tiene que ser especial, ¿para qué? Porque si estamos parados al lado de un venteo, de golpe sopló, y estamos pasando, no hay ambulancia que nos vaya a buscar en alta mar, ¿sí? Así que tiene que tener sistemas para que los gases no sean, o no interfieran con la tripulación. Profe, hay una pregunta, porque eso, Bien. digamos, ese venteo que yo hago y lo libero al ambiente también contamina, digamos, la capa de ozono y todo eso, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Previamente, depende qué tipo de venteo es, puede ser tratado, ¿sí? Pueden, en vez de liberarse la atmósfera, someterlo a una cámara de gases que lo va a filtrar o lo puede recuperar, ¿sí? Si el gas es muy nocivo, pero hay gases que directamente se liberan a la atmósfera y se pierden en la atmósfera. ¿Está bien? Hay tratados normalmente las presiones que realizan los países y la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, hay presiones dentro de lo que sería la costa, ¿sí? o las 12 millas cercanas a la costa, o dentro de la plataforma continental. De ahí en adelante, tierra de nadie, ¿sí? Y los barcos, salvo los petroleros, que ahora están investigando bastante, muchos hacen lo que quieren realmente, eso es una realidad. Bueno, estábamos hablando que lleva productos líquidos que pueden ser comestibles, puede llevar alcoholes, puede llevar aceite vegetal, grasa animal. Tienen que tener altos estándares de seguridad, porque tanto como los petroleros, aparte de llevar petróleo, aparte de tener gases, aparte de ser explosivos, también son corrosivos, son gases irritantes,
explosivos también, y que pueden afectar a la vida humana que esté cercana. Y algo que tiene que ser producto de mucha consideración es el efecto de segregación de la carga. ¿Se acuerdan, como les decía, con los buques de carga general, o lo mismo que pasaba con los portacontenedores? La tripulación tiene que tener conocimiento sobre el tipo de carga que va a poner y dónde lo va a poner, dónde lo va a cargar y dónde se va a transportar. Por ejemplo, no podemos llevar aceite vegetal, ¿sí?, y en un tanque y veneno en el de al lado. Una pinchadura en uno de los mamparos que genera una libre comunicación entre uno y otro, va a hacer que las hamburguesas o las papas fritas que hagamos con ese aceite vegetal tengan un sabor característico que después nos mate. ¿Está bien? Che, profe, ¿y se puede transportar veneno literalmente? Sí. Fertilizante. Claro, es verdad. O ácido, ¿sí? Son buques quimiqueros. ¿Pueden llevar las dos cosas? Ni. ¿Sí? Uno al lado del otro, jamás. No pueden llevarse nunca en tanques contiguos un alimento o un mismo tanque de agua de la embarcación. La embarcación, supónganse que lleva agua para consumo humano, que normalmente estos barcos tienen plantas potabilizadoras, entonces la realidad es que no lo almacenan en tanques, sino que la van generando a medida que la van consumiendo. Pero ¿Puedo hacer una pregunta? En la foto que sí, estamos viendo acá, ¿dónde están los tanques? están acá abajo. Ahí, en ese espacio que queda. Sí. De acá para abajo. Una pregunta. Sí. ¿En qué material se usa para retener, por ejemplo, ácido y eso? ¿Qué material usan? Con tanques plásticos o con una pintura bituminosa especial. Ah, listo. Profe, ¿qué era contiguo entonces? Contiguo uno al lado del otro. Ah, bien. Bien. Bueno, entonces que hablamos altos estándares, que no tenemos que ver el tema de segregación de la carga para no contaminar, ¿sí?, los productos que podemos llegar a estar llevando. Y literalmente necesitan altos estándares de seguridad, ¿sí? No cualquiera navega este tipo de barcos, tienen un riesgo, ¿sí? Y obviamente la tripulación cobra bastante bien por estar llevando esos barcos, ¿sí? Estar navegando ahí. Son bombas de tiempo, ¿no? Y si hablamos de bombas de tiempo, acá tenemos la más linda de todas. Son los buques gaseros, ¿sí?, los que llevan gas licuado a bordo. El gas licuado, ¿cuál es la particularidad que tiene el gas licuado? Cuando nosotros licuamos el gas, Están sometidos a presión, ¿no? casi, ahora hablamos un poco de eso, pero la ventaja del gas licuado es que al licuarlo, lo estamos, no sé si la palabra es comprimiendo, sino que aumentando la densidad enormemente, ¿sí? El mejor ejemplo es el encendedor chino típico que estamos acostumbrados, que conocemos todos, ese que es transparente, ¿sí?, que vienen de colores transparentes. Bueno, Sí, profe, el de todos los días. el de todos los días. Bueno, fíjense con ese tipo de encendedor, que nosotros vemos que el gas adentro es líquido, pero cuando lo usamos sale gaseoso. Esa expansión que cuando se expande y el gas se gasifica, valga la redundancia, lo que está haciendo es aumentar su volumen exponencialmente. Si aumenta el volumen, no me acuerdo cuántas partes por millón ahora, no sé si lo pueden buscar Joaco y Mauro para darle el dato, pero se expande muchísimo. Entonces, ¿qué nos permite eso? Llevar un gran volumen de gas, ¿sí? Como está gaseoso, está desparramado por toda la atmósfera, todo el aire. Ahora, cuando lo comprimimos, que lo hacemos, juntamos molécula con molécula, lo dejamos líquido, lo que estamos haciendo es llevar grandes volúmenes dentro de una embarcación que cuando lo liberamos podemos abastecer muchísimo, ¿sí?, con un simple buque. Entonces, la manera de llevarlo líquido hace que el volumen que llevemos sea mucho mayor que el gas, que
que si básicamente, si estuviera gaseoso, necesitaríamos no sé cuántos buques, ahora confío en que los chicos me van a decir, cuántos buques para llevar el mismo volumen de gas que de esta manera estamos llevando gaseoso. Estamos llevando líquido. Ahora, el acto de licuarlo, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras. No sé si vieron la ecuación de los gases, la ecuación de P por B igual a NRT, la ecuación ideal de los gases. ¿En química? ¿No llegaron todavía a eso? ¿Cómo? No, No, en química No, no. no llegamos a eso. Bien, la ecuación ideal de los gases. Cuando la vean se van a acordar de los buques gaseros. El gas se puede licuar, ¿sí? De dos maneras. O por compresión. El mejor ejemplo del gas licuado por compresión es el de los tanques de gas de los autos, ¿sí? El GNC. Ese es un gas licuado por compresión. Lo apretamos tanto que el gas se convierte en líquido, ¿sí? O la otra manera de licuarlo es enfriarlo. Entonces, para licuarlo, o lo comprimimos o lo enfriamos. Si lo enfriamos, el gas se licúa. Hay dos tipos de métodos para licuarlo, es comprimirlo un poco y enfriarlo, o enfriarlo pero a temperatura criogénica, por debajo de temperaturas bajo cero, por debajo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo licuamos. Ahora, entonces, ¿qué termina siendo? Termina siendo un buque frigorífico con un tanque interno, que son tanques muy especiales, son tanques de membrana, que ese tipo de buque se utiliza para llevar gas convertido a líquido, ¿sí? Que no se rompa un compresor de frío, porque lo más barato que nos puede pasar es que nos tiremos al mar sin balsa y sin chaleco, ¿sí? ¿Por qué? Porque al romperse un compresor de frío, obviamente estos buques no es que salen con lo justo y si pasa algo dicen, bueno, mamá, ayúdame, sino lo que tienen son sistemas de seguridad, ¿sí? Se rompe un compresor, tenemos otro, se rompe el otro, hay sistemas de respeto, se llama. Entonces, refrigeran el gas para licuarlo, ¿sí? Un método, el otro es, lo enfrío menos, no tanto, no a una temperatura tan baja, y lo comprimo un poco, y el otro método es, no lo enfrío y lo llevo presurizado, ¿sí? Son las tres maneras de llevarlo. Eso pasa con el LPG, que es el propano-butano, y el LNG, el gas natural licuado, es el gas domiciliario, ese se transporta directamente refrigerado. Es decir, no va bajo presión porque las presiones para comprimirlo son muy altas, ¿sí? Estamos hablando de 200 bar. Se va a cortar, volvemos un cachito más y después ya damos por finalizada la clase. Pero ahora vamos a seguir porque no sigue a terminar todo. Bueno, ¿qué tiene obviamente esto? ¿Cuáles son los problemas que tiene que atender este tipo de buques? Son las variaciones de presión y tienen que tener un buen aislamiento térmico. Fíjense que estamos refrigerando el gas con temperatura bajo cero. ¿Y eso qué hace? Que el acero, si no lo tenemos aislado, se fragilice, ¿sí? Entonces se puede terminar fragilizando el acero con muy baja temperatura, se puede llegar a comportar como un vidrio, pierde esa característica de elasticidad, ¿sí? Entonces son buques que tienen que estar muy bien aislados para que no quede frágil, ¿sí? Básicamente no se comporte como un vidrio.